Continuamos, amigos televidentes, y establecemos comunicación vía Zoom con el compañero Sacha Llorenti, secretario ejecutivo del ALBA TCP. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, compañero secretario ejecutivo del ALBA. Es un placer para nosotros tenerlo en el programa en este día. Y queríamos hablar un poco sobre diferentes aspectos de nuestros pueblos, su lucha por la soberanía, la independencia, el no injerencismo. Y en principio queríamos que se refiriera un poco al reciente comunicado que los países del ALBA emitieron rechazando el injerencismo de los Estados Unidos en Nicaragua y las sanciones. Ustedes han emitido ese comunicado recientemente. Quisiera un comentario al respecto, compañero Sacha. Bienvenido de nuevo. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero privilegio para mí estar con usted, hacer llegar mi saludo fraterno al pueblo nicaragüense. Es decía, un verdadero privilegio. Lo que puedo decir es que efectivamente la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que como sabemos reúne a 9 estados de América Latina y el Caribe, ha hecho un pronunciamiento absolutamente claro, absolutamente directo además, sobre el anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la imposición de medidas coercitivas unilaterales en contra de varios ciudadanos nicaragüenses. Nuestra condena ha sido total por distintas razones. La primera es porque ese tipo de medidas son violatorias del derecho internacional, es decir, son ilegales, van en contra de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que la única instancia pertinente para llevar adelante algún tipo de sanciones es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que cualquier país que se arrogue esa facultad usurpa las funciones de la Carta de las Naciones Unidas y en este caso en particular del Consejo de Seguridad. La segunda razón es porque además es imprescindible la defensa de la soberanía, de la independencia, de la autodeterminación de los pueblos y en este caso del pueblo de Nicaragua. La tercera razón es porque es una medida injerencista, abusiva y de carácter extraterritorial. Y finalmente porque Latinoamérica y el Caribe están en la constante lucha, en la permanente lucha de no ser el patio trasero de los Estados Unidos. Y en ese afán, por supuesto, el ALBA, los países de la Alianza, han manifestado su entera y plena solidaridad y apoyo al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, presidido por el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario. Nosotros somos fieles a nuestros principios, fieles a nuestros compromisos y continuaremos esta lucha por la independencia y la soberanía de nuestros pueblos. Y hacer llegar, en ese sentido, reiterar el saludo del ALBA, primero de solidaridad y segundo de condena a esas medidas. Ya los pueblos del mundo no son ingenuos. Hemos perdido hace mucho tiempo la ingenuidad. Estas acciones tienen un objetivo claro, que es, reitero, instrumentalizar, utilizar este tipo de medidas ilegales para luego subordinar a los pueblos, subordinar a los países para someterlos a sus intereses. Compañero Sacha, también es un privilegio, quiero expresarle, ¿verdad?, que usted esté con nosotros hoy en el programa. Y usted se ha referido a varios aspectos que sería importante señalar o destacar, y es uno, la violación del derecho internacional de parte de la administración de los Estados Unidos. El otro aspecto, la injerencia abusiva, como usted le ha llamado, y bueno, arrogarse el derecho a aplicar sanciones que no tiene, ¿verdad? Un derecho que no existe. Pero esto no es nuevo en las administraciones de Estados Unidos, es decir, nunca han tomado en cuenta el derecho internacional, han desconocido resoluciones hasta el mismo Consejo de Seguridad en el caso de Irak.
Es decir, es una constante del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que existe una política muy clara que no se puede definir de otra forma sino como la aplicación de medidas imperiales. Es el imperialismo el que funciona, el imperialismo que no quiere someterse a ninguna regla. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional acordó un sistema con reglas comunes, con principios y propósitos comunes para la denominada comunidad internacional. Y esas reglas señalan específicamente cómo resolver los temas vinculados con la paz y la seguridad internacionales. Se crea un organismo que es el Consejo de Seguridad, que tiene 15 miembros, para que este Consejo, en representación de toda la membresía de Naciones Unidas, tome estas decisiones. Pero claro, cuando Estados Unidos no puede controlar el Consejo de Seguridad, cuando los países, incluso de la propia Asamblea General, tienen otra posición sobre distintos temas, y aquí puedo hablar, por ejemplo, del caso de Palestina, entonces lo que hace el gobierno de los Estados Unidos es utilizar la fuerza militar, la fuerza económica, en desmedro, por supuesto, del derecho internacional. Ellos descartan un sistema internacional basado en reglas comunes porque no les conviene. Y esa es una de las definiciones claras de cómo funciona el imperialismo. Pero y en esto aquí me gustaría hacer un énfasis y subrayar algunos ejemplos recientes de nuestra historia. Y no hace falta ir al siglo anterior, sino solamente lo que ha pasado en este siglo XXI. Producto del descarte, del desecho, del desprecio del derecho internacional, de lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, se produjo la invasión a Irak el año 2003, la invasión a Irak el año 2003, que se hizo basada en mentiras primero, claro. Segundo, sin autorización del Consejo de Seguridad, y que provocó, miren, esta cifra es escandalosa, la verdad, y creo que tenemos la obligación de recordarla. 1 millón de muertos, 1 millón de muertos, 1 millón de personas muertas por ese conflicto. Y luego el caso de Libia, que esta invasión provocada por la OTAN se produjo el año 2011, también sobre la base de mentiras. Y ahora vean cómo está Libia. Libia no tiene un Estado, tiene 3 gobiernos, todo el mundo saqueando el petróleo, con decenas de miles de muertos, con la esclavitud. Imagínense eso, la esclavitud retornando al norte de África. Hemos visto esas imágenes escandalosas de africanos encadenados, a quienes se los vendía por 300, 400, 500 dólares a seres humanos. Es decir, por eso no tenemos que ser inocentes ni ingenuos. Ese tipo de medidas imperiales tienen estas consecuencias. Es por eso que, sin importar las circunstancias, tenemos que actuar en base a nuestros principios. Y nuestros principios nos llaman a condenar todo tipo de medidas coercitivas unilaterales, y en este caso, por supuesto, aún con mayor énfasis, porque se trata de nuestra hermana y querida República de Nicaragua, con una medida injerencista que lo que pretende es, por supuesto, y fracasarán, subordinar los intereses de Nicaragua a los intereses de los Estados Unidos. Compañero, a propósito del desconocimiento que usted mencionaba del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a propósito de la violación de los derechos de los pueblos y la arrogancia con que actúan los Estados Unidos, y en relación con el sistema de Naciones Unidas, usted fue, entiendo, representante digno de los bolivianos en las Naciones Unidas en un momento. Y eso me hace reflexionar también sobre lo que proponía el padre Miguel de Scotto Brockman
nuestro canciller de la paz, ¿verdad?, quien proponía recomponer las Naciones Unidas, reinventarla. Y muchos también estaban a favor de esa propuesta. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que si Naciones Unidas no existiese, tendríamos que crearla inmediatamente. Segundo, por supuesto, podría trabajarse en la democratización del propio Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes. Además del Reino Unido, está Francia y Estados Unidos, 3 miembros de la OTAN, y también está Rusia y China. No existe ningún miembro permanente de América Latina y el Caribe. No existe ningún miembro permanente de África. África tiene 54 Estados miembros de Naciones Unidas. América Latina y el Caribe, 33, si no me equivoco. No tienen esa misma representación. Entonces hay una desproporción regional, una que, por supuesto, hace que el Consejo de Seguridad no sea representativo como debería. Pero creo que aquí hay que anotar otra cosa, pero ni estando como está el Consejo de Seguridad respetado por los Estados Unidos, porque el principal violador de las propias resoluciones del Consejo, de la Carta de las Naciones Unidas, es Estados Unidos. Otro ejemplo, lo que ha pasado con Palestina, y hace pocas semanas éramos testigos de un bombardeo con centenares de personas muertas, con la mayoría de las víctimas entre niñas y mujeres, personas de la tercera edad. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos mudó su capital, su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, violando resoluciones del Consejo de Seguridad. Es el principal socio de Israel en la ocupación en el territorio palestino. Y me recuerda una cosa que creo que es importante que nuestras amigas y amigos en Nicaragua recuerden. Durante el apartheid en Sudáfrica, el principal socio de la Sudáfrica racista del apartheid fue Estados Unidos, así como lo es ahora de Israel. Y hay una entrevista muy interesante a uno de los embajadores de Sudáfrica, y él decía: a nosotros no nos interesa, estoy parafraseando, no nos interesa el repudio internacional. No nos afecta que la denominada comunidad internacional nos considere, es decir, nos aísle, en tanto y en cuanto tengamos el apoyo de los Estados Unidos. Es decir, para ellos es suficiente el apoyo de los Estados Unidos para continuar en ese momento con esa política del apartheid, como para Israel continuar la política en contra del pueblo palestino. Y yo creo que en el ALBA, fundamentalmente en el ALBA, en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, tenemos ejemplos de dignidad. El ALBA, pese a las medidas positivas unilaterales, se mantiene como un bloque de principios claramente antiimperialista, anticolonialista, anticapitalista, antipatriarcal, que lucha por la soberanía de nuestros pueblos. Hay que recordar que Cuba, Venezuela y Nicaragua sufren estas medidas coercitivas unilaterales, pero lo que ha provocado estas medidas es una unidad mayor de los pueblos, una solidaridad mayor de los países y de los pueblos que creen en el derecho internacional, que creen en la paz, que creen en la reconciliación. Y aquí un dato más que creo que es importante, porque estamos en medio de una pandemia, en medio de una terrible pandemia que ha provocado la muerte de millones de personas, que ha paralizado la economía y el comercio en el mundo, que todavía afecta a muchísima gente. Y en medio de la pandemia, no es que las medidas coercitivas unilaterales del bloqueo contra Cuba, contra Venezuela, las medidas contra Nicaragua hayan bajado. Todo lo contrario, han aumentado. ¿Y eso qué significa? Que Estados Unidos ha utilizado la pandemia como un arma en contra de los pueblos. Un arma en contra de los pueblos.
El propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamaba para que haya un alivio de estas medidas coercitivas unilaterales en medio de la pandemia. Lo que hizo Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Cuba, fue recrudecerlas. En el caso de Venezuela, también. Entonces, estamos hablando de que tenemos distintos tipos de principios. Nosotros, en el marco del derecho internacional de la paz, y ellos, en base a la agresión, a la violación sistemática del derecho internacional, al intento de sojuzgar a pueblos sin importar las condiciones. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando. Por eso, nuestro respeto, nuestra solidaridad y nuestro apoyo ya manifestado por los países del ALBA al gobierno de reconciliación nacional y de unidad de Nicaragua. Compañero, también esto me lleva, bueno, ayer ustedes emitieron, también el ALBA emitió un comunicado condenando la barbaridad que están haciendo a propósito de la pandemia con Venezuela, ¿no? Que no les permiten de una manera la liberación de esos fondos para la compra de vacunas. Pero también me llama la atención que los países representados en las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, siempre emite un voto condenatorio del bloqueo, el embargo a Cuba, solo ni Estados Unidos, Israel, algún otro más, pero tampoco, no, es decir, lo desconocen, ¿verdad? Todo ese voto lo desconocen, ¿no? Y ha sido durante muchos años, ¿no? Sí, son, si no me equivoco, 24 o 25 años que se viene votando reiteradamente la resolución que se denomina necesidad de parar, de detener el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Y eso tiene que ver justamente con la lógica imperial. Cuando al imperio cuando el multilateralismo sirve a los propósitos del imperio, adelante con el multilateralismo. Cuando el multilateralismo se opone a los intereses del imperio, se utiliza como un limón, se lo exprime y se lo desecha. Es decir, esa es la lógica imperial. A eso nos referimos con imperialismo, entre otras cosas. Porque para ellos sus intereses son lo más importante, no los intereses de la colectividad, no los intereses de la humanidad. Y lo que hacen es tratar de ampliar su control sobre el mundo con fundamentalmente tres objetivos. Y son objetivos materiales. Habrán otros. Pero fundamentalmente, ¿para qué? Para apropiarse de recursos naturales, para, además de la apropiación de recursos naturales, para tener mano de obra barata, para ampliar sus mercados y vender sus productos, también para controlar zonas de comercio estratégicas, para controlar algunos territorios de manera geopolítica y finalmente, además, para el control para el escarnio. Es decir, ellos tienen que escarmentar a los pueblos que no se les someten, ¿sí? Y más allá del valor económico, comercial, financiero, etcétera, es el escarmiento. Y esa es la práctica común en los imperios a lo largo de la historia. Lo mismo hacía el Imperio Romano, para dar un ejemplo. Pues por eso nuestra lucha es antiimperialista, porque está basada en principios y porque, reitero, hay que dejar de ser ingenuos, saber qué intereses están detrás de estas medidas, porque no nos pueden hablar de democracia, y creo que este punto es muy importante. No nos pueden hablar de democracia si ellos mismos violan el derecho internacional, si ellos mismos violan las normas que ellos han acordado respetar y hacer respetar. Es decir, ¿de qué democracia plena nos hablan si un país viola los compromisos internacionales que ellos mismos han acordado? La democracia es, por supuesto, la participación plena de las ciudadanas y ciudadanos en los procesos electorales internos, pero también existen responsabilidades de carácter internacional. Y bueno, podemos hablar muchísimo de la democracia, pero creo que en este momento, en medio de la pandemia, hay que subrayar
el hecho de que estas medidas son violatorias del derecho internacional, que no están fundadas en ningún, no solamente principio, sino que tampoco están basadas en ninguna legitimidad. Ahora, compañero, hay un patrón que ellos siguen, ¿no? Y que lo aplican en varios países. Pero bien, siempre van encima de aquellos países que luchan por ser soberanos, que están por la autodeterminación, que defienden su independencia y que no sirven, digamos, de caja de resonancia a los intereses del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Definitivamente hay un doble rasero clarísimo, clarísimo. Es decir, vean lo que está haciendo Israel en el mundo. Es decir, ¿cómo puede justificarse desde cualquier perspectiva lo que Israel hace contra Palestina? Y lo hace simplemente porque tiene el apoyo irrestricto de los Estados Unidos. ¿Cómo podemos justificar lo que pasa en Libia, lo que pasó en Irak, los ataques contra Siria, los ataques contra Irán, la lógica de esa guerra que todavía no termina en Afganistán? ¿Sí? Es decir, los imperios se alimentan de la guerra, se alimentan también del escarnio, es decir, tienen que, decía hace un momento, intentan escarmentar a aquellos pueblos que no se someten a sus intereses. Pero ya existen ejemplos muy, muy importantes de dignidad, el caso de Nicaragua, el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, que no se dejan amedrentar y que ponen sus principios por delante. Además, en este caso, ¿no? Con nuestros pueblos, con nuestros países, también han intentado por otras vías, es decir, por la vía del crear golpes de Estado, generar estados de opinión favorables, utilizando locales, vendepatria. Y eso me hace recordar las agresiones a Cuba, la invasión a Cuba misma hace muchos años, y los ataques que no cesan contra Cuba, ¿verdad? También el intento de golpe al presidente Hugo Chávez, la intentona golpista fallida aquí en 2018, también lo que pasó con el compañero Evo Morales también, ¿verdad? Utilizando a la OEA y todo esto, y no se detienen, es decir, es una política de agresión que nosotros mismos la conocemos, los nicaragüenses, ¿verdad? Porque nos han agredido muchas veces de manera militar, ¿no? Y después financiaron la contra aquí en los años 80, pero no descartan ninguna opción, ¿verdad? No, sin duda, sin duda. Los ejemplos que usted ha dado son absolutamente claros y elocuentes por sí mismos. Esa es la lucha de nuestros pueblos, no es una lucha nueva. Es la misma lucha de Simón Bolívar, es la misma lucha de Martí, es la misma lucha de Sandino, es la misma lucha del Che Guevara, y dicho sea de paso, hoy es el día de su nacimiento y conmemoramos el nacimiento del comandante Che Guevara. Es la lucha de Fidel, es la lucha de esa generación de líderes como el comandante Daniel Ortega, como el propio Evo, Rafael Correa, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, ahora presidente Miguel Díaz-Canel, etc. Yo sé que las situaciones son complicadas, pero estos países que ahora están reunidos en el ALBA están escribiendo algunas de las páginas más gloriosas de la historia, de la dignidad de América Latina y el Caribe. No nos perdonan el no subordinarnos, no nos perdonan el no someternos, no nos perdonan este desenfrenado amor por la libertad, por la independencia, por la soberanía. Y bueno, nos queda continuar esta lucha porque estas lecciones serán recogidas por las siguientes generaciones y no tenemos derecho a claudicar en las mismas. No son medidas nuevas. El golpe de Bolivia, yo lo he vivido un poco al tratarse de mi país, pero ha sido por supuesto orquestado por la OEA con el apoyo de los Estados Unidos,
que ha sido uno de los primeros en reconocer el gobierno de facto de Yanine Áñez, que además le ha brindado apoyo y cobertura política. Y la OEA ya la conocemos. La OEA no es otra cosa más que la punta de lanza de la aplicación de la doctrina Monroe, de la doctrina del patio trasero, de la doctrina de sometimiento de nuestros pueblos, de la doctrina de la apropiación de nuestros recursos naturales, de nuestra independencia en realidad. Y eso es lo que no soportan. No soportan que existan pueblos con dignidad. Yo quiero aquí también subrayar la resistencia del pueblo nicaragüense, ya desde los años desde Sandino, pero también de la propia revolución, y recientemente estos episodios de resistencia. El ALBA, decía, tiene principios absolutamente claros, tiene principios que nos hacen un organismo subregional único en el mundo, porque mucha gente decía, cuando Venezuela no tenga petróleo va a desaparecer el ALBA, ¿sí? Cuando deje de comercializar su petróleo, cuando no tengan dinero, van a dejar de estar unidos. Lo que nos unen estos principios de antiimperialismo, de anticolonialismo, y seguimos más unidos que nunca, pese a las adversidades, para seguir adelante. Y yo quiero aquí destacar que pese a estas circunstancias, justamente varios países de nuestra alianza, entre ellos Nicaragua, Venezuela y Cuba, están entre los países que mejor han administrado la pandemia en estos meses, con cifras bajas de contagios, cifras bajas de fallecidos, por supuesto lamentables en cualquier sentido, pero sin que hayan colapsado sus sistemas sanitarios, sin que la gente se haya sentido abandonada, como ha sucedido en muchos de los países de nuestra propia región. Y esto para sorpresa de nuestros adversarios, porque ellos veían en la pandemia no una tragedia, veían una oportunidad para debilitarnos, veían en la pandemia un arma para destruirnos, pero ha sido el claro liderazgo de los estadistas que comandan nuestros países que nos ha permitido superar esta difícil situación para todo el mundo. Vean lo que pasaba en Ecuador, en la propia Chile, en Colombia, en Brasil, en la India, en Estados Unidos, en Europa. Yo creo que eso hay que destacarlo, y eso se debe son los frutos de las revoluciones de nuestros pueblos. A propósito de lo que hablaba de los países del ALBA y como un modelo único en el mundo, y yo quisiera que se refiriera un poco a esa nueva forma de relacionarse, no solamente en términos comerciales, sino la solidaridad, la complementariedad, es decir, a cambio de nada, es decir, sin exigencias, sin poner condiciones. ¿Podría hablarnos un poco del ALBA en ese sentido? Sí, con todo gusto. El año 2004, el comandante Fidel y el comandante Hugo Chávez tuvieron la iniciativa primero de construir una alternativa a lo que entonces era el ALCA, ¿no? El Área de Libre Comercio de las Américas, o eran los TLCs, los Tratados de Libre Comercio. Una alternativa, es decir, dar un salto cualitativo y construir un eslabón más alto en la evolución de la integración y apuntar a la unidad. Y primero se crea el ALBA y se llamaba así Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Y luego pasó a dejar de ser una alternativa solamente y ser una alianza. Una alianza que ahora reúne a nueve países, que está basada fundamentalmente en principios, que van más allá de lo comercial, que van más allá de lo económico, que es muy importante, que van más allá de lo social. Gracias al ALBA, países como Bolivia han sido declarados libres de analfabetismo. Quiero recordar la Operación Milagro, la participación de los médicos cubanos,
es decir, ese enorme despliegue de solidaridad, de hermandad, pero además de todo ello, que es importante, la nuestra es una alianza de principios porque creemos que es posible la construcción de un mundo distinto, de un mundo, de una comunidad de personas con un destino común, en el que se privilegie la hermandad, incluso más allá de la solidaridad, a la hermandad. En medio de esta pandemia han sido justamente hermanos venezolanos y cubanos quienes se han manifestado con una solidaridad extraordinaria. Pese a las diferencias políticas e ideológicas, Venezuela ha donado, por ejemplo, oxígeno al estado de Manaus en Brasil. Los médicos cubanos han ido a muchos lugares del mundo, incluida Europa, para ponerse en la primera línea de combate contra la pandemia. Luego, a través hemos prestado a San Vicente, después de la erupción del volcán en esa región del Caribe. Luego, utilizando como puente aéreo, y estos son algunos ejemplos recientes, porque la historia de la solidaridad del ALBA es enorme y larguísima, pero en medio de la pandemia se habilitó un puente aéreo para trasladar vacunas desde China hasta Dominica. Habilitamos un para que los 5 países de nuestra alianza, que son parte del Caribe Oriental, puedan comprar vacunas. Hemos construido los cimientos de un banco de vacunas. Hemos creado un pequeño fondo para ayudar a la agricultura familiar en estos momentos de pandemia. Es decir, como muy bien decía Fidel, la solidaridad no es dar a lo que a uno le sobre, sino compartir lo poco que uno tiene. Y el ALBA está demostrando que más allá de cualquier circunstancia económica o comercial coyuntural, es una familia y es un núcleo, además, con una posición, y esto creo que es muy importante, una posición absolutamente clara sobre cómo debería ser el mundo. Hemos hecho una declaración sobre Palestina absolutamente clara, sobre la situación en Colombia, por supuesto sobre lo que pasa con las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, yo estoy seguro que las futuras generaciones, cuando escriban sobre el ALBA, escribirán como ese intento de asalto al cielo exitoso, y que ahí en ese lugar en el cielo se construyeron algunos espacios de independencia y de soberanía. Es decir, la lucha continúa, compañero Sacha, ¿no? Porque, es decir, quieren continuar agrediendo a los pueblos, quieren imponer candidatos para ocupar el gobierno en estas naciones. Es a base a la imposición. Este me gusta, este no. Este me resulta amigo y este me resulta incómodo. Es decir, y aquí lo estamos viviendo, pues estamos en un proceso electoral que culmina o tiene su punto máximo en noviembre. Sin embargo, pues aquí continúan siempre tratando de intervenir, de tener un grado de injerencia en las decisiones del pueblo de Nicaragua, tratar de crear un estado de opinión que les favorezca sus intereses. Y eso lo hacen también en Venezuela, lo hacen también en otros países, lo hemos visto, ¿no? La lucha continúa. Aquí estamos todavía frente a una situación en la que debemos todos estar unidos, ¿no? Muchísima razón. Ese es un tema muy importante porque nada es casual y la derecha internacional tiene un guión clarísimo. Y hay que ver lo que sucede con los distintos casos de elecciones en nuestra región. En Bolivia, el golpe de Estado no empezó en noviembre, empezó casi un año antes, tratando de deslegitimar el proceso electoral, tratando de deslegitimar al órgano electoral. Así empezó el golpe, con una sistemática cotidiano intento de desacreditar.
Y luego, miren, aquí les voy a dar 3 ejemplos. Cuando la derecha pierde, habla de fraude. ¿Sí? Pasó en Bolivia, está pasando en el Perú, ¿sí? Claro. Y utilizó el mismo guión Donald Trump en Estados Unidos, ¿sí? Es decir, es que no tienen principios democráticos. No les interesa la democracia como procedimiento. Les interesa la democracia, entre comillas, como discurso para imponer su agenda, para imponer sus intereses. Tenemos que estar muy alertas, y decía hace unos minutos, compañero, que no debemos ser ingenuos. La ingenuidad cobra caro. La ingenuidad cobra caro. Y lo hemos vivido en Bolivia. En Bolivia no solamente con el golpe de Estado, Bolivia con masacres, decenas de personas asesinadas, han asaltado al Estado, han destruido la economía, todo lo avanzado en términos sociales por el compañero Evo Morales se ha puesto en riesgo durante ese momento. ¿Por qué? Porque la derecha no tiene patria. Un gran escritor boliviano decía, la derecha no tiene patria, tiene bolsillos, tiene intereses, ¿sí? Y esa es la gran diferencia entre nosotros y ellos. Por eso, reiterar en esta oportunidad el apoyo solidario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América al gobierno, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Muchísimas gracias a usted, compañero. Gracias por habernos permitido conversar con usted estos minutos y agradecemos ese contundente rechazo de los países del ALBA, ¿verdad?, a este tipo de injerencia de los Estados Unidos para con nuestro pueblo. Muchísimas gracias, que tenga un buen día y para la próxima, ¿verdad? Esperamos tenerlo de nuevo en el transcurso de estos meses. Muchísimas gracias, compañero Sacha. Muy amable. Muchas gracias a usted. Un saludo. Bueno, ¿sí? Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, vamos a ir a la pausa nosotros, no se vayan, ya regresamos.